A continuación daré un pequeño análisis acerca del libro Pensar Sistémico, en la parte introductoria de la página 17 a la página 34. Empezamos con Von Foster cuando dice: he hablado de la cibernética para introducirles en la sistémica porque pienso que es la forma más elegante. En este punto me pregunto yo, ¿qué relación tiene la sistémica con la cibernética? Y es cuando cito a Charles François cuando dice: en la actualidad es necesaria una mejor comprensión de los grandes sistemas complejos, de su naturaleza y de su funcionamiento, así como contar con un nuevo tipo de modelos y una metodología de la acción local, puntual o especial que hemos utilizado hasta ahora. Esta es la finalidad de la sistémica y la cibernética, cuyos elementos han evolucionado desde hace unos 50 años como respuesta cada vez más precisa a interrogantes acerca del funcionamiento de los sistemas. Bueno, a partir de esto, el autor empieza a hablar de una actividad que propone Von Foster, que es acerca del punto ciego, que es empezar a girar pues como el dedo, y llega a un punto en que uno no llega, en que uno no ve pues la parte, pues la punta del dedo. Es precisamente lo que él llama el punto ciego, y nos sucede no solo con este tipo de actividades, sino pues con muchas actividades cotidianas. O sea, muchas veces caminamos pero no sabemos que lo hacemos, no sabemos lo que vemos, no vemos lo que no vemos, no sabemos lo que no sabemos, pues etcétera. Y normalmente nosotros creemos pues que abarcamos gran parte pues de nuestro conocimiento, y realmente hay muchísimas cosas de las cuales no tenemos pues ni idea. Todo lo anterior sucede a diario, pero algo que también pasa con frecuencia y que es bastante interesante, nos adentra en un tema bien particular, es lo que el autor llama sistémica, que es el ente de ver, averiguar y reconocer conexiones entre las entidades observadas. Ese concepto lo aplicamos en cada actividad que realizamos. Cuando caminamos, corremos, escribimos, todos sabemos que son actividades que podemos realizar. O sea, caminamos y lo hacemos como por inercia. Pero realmente si nos ponemos a pensar en lo que viene por dentro del hecho de caminar, pues probablemente lo dejaríamos de hacer. O sea, ¿sabemos realmente qué pasa en nuestro cuerpo cuando caminamos o cuando estamos observando algo? Cuando nuestro cuerpo realiza alguna actividad, no. O sea, nosotros lo sabemos como la consecuencia, pero realmente no sabemos lo que causa todo esto. Este análisis se hace precisamente a partir de la ciencia, pues es esencial en la cuestión del conocimiento, ya que ordena. Pero no es solo lo que importa, pues debemos preguntarnos qué hace que todo sea perfecto. ¿Qué es lo que todos los elementos hacen que funcione para mantenerse de manera adecuada y se mantenga como un todo? Se dice que separar ya no es suficiente para conocer el funcionamiento. Eso es precisamente lo que hace la ciencia. Porque no hace solo falta eso, sino hay que unir las cosas para verlas como un todo. Es muy necesaria la parte de la unión y de encontrar conexiones entre las cosas. Algunos filósofos de la antigüedad coinciden en varios puntos con respecto a la colectividad, pues todos coinciden en el hecho de que no hay un todo. Anaxágoras, por ejemplo, dice que todos los cuerpos derivan de la combinación de entrelazar átomos. Entonces estamos de acuerdo pues en la parte pues de la combinación y todo. Me parece de gran importancia las observaciones que hace el autor acerca de las meditaciones del estoico Marco Aurelio cuando dice: todos colaboramos en el cumplimiento de un solo fin. ¿Sí? Esta parte es bastante interesante, pues se supone que él lo que dice también es que así no hagamos nada, por el hecho de no hacer nada estamos colaborando pues para el fin del universo. O sea, hasta la persona más inservible colabora en el fin pues del universo. Y empieza un tema considero yo que es como el central en la parte pues de la lectura, y es el tetrafilum. Entonces cuando el autor habla de eso, pues yo me pregunté, bueno, pues ¿qué es tetrafilum? Lo que es en términos como de ciencia y todo eso, son 3 especies de plantas herbáceas. Su nombre viene del griego tetra, que es 4, y filón, que es hoja, aludiendo a una espiral de hojas tetrámeras en la cima de la planta. Muy acorde con lo que habla el autor, pues habla pues de 4 partes principales del tetrafilum, que son la cibernética, el constructivismo, pensamiento complejo y hermenéutica. Ya vamos a hablar pues un poquitico más de eso. Para Von Foster, la sistémica constituye a partir del entramado de 3 aspectos que se van para crear una unidad. Son como 3 especies. De ahí sale el lazo transformado de tetrafilum de 4 columnas, que es una relación pues etimológica que sostiene un edificio conceptual sistémico. Entonces ahí viene. Entonces empezamos hablando de la cibernética, que es como una casualidad circular. El constructivismo, que es un abordaje del problema de la realidad.
El pensamiento complejo plantea el método de pensar desde una perspectiva sistémica. La cibernética, pues vamos a hablar un poco más de eso pues a fondo, pero antes de la hermenéutica, que es el lenguaje y el arte de la interpretación. Ya nos vamos a profundizar más en eso. Empezamos con la cibernética y pues yo decidí antes que mirar todo lo que dice el autor, hablar como de qué es para la web pues la cibernética. Entonces, bueno, encontramos una gran relación con lo expuesto inicialmente cuando dice que la cibernética está relacionada estrechamente con la teoría del control y la teoría de los sistemas. Entonces aquí empezamos con eso. Encontramos una gran relación con lo expuesto inicialmente, pues la teoría de los sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar propiedades comunes a entidades, los sistemas, y como dice el autor, la cibernética, su característica principal es que de ahí se piensa circularmente. La casualidad lineal, aquella en la que la secuencia causa-efecto se agota en el efecto. Entonces vemos una relación bastante interesante con lo que dice el autor con respecto a lo que dice la web, que esto es sacado pues de Wikipedia. Luego venimos con otra parte bastante importante que es el constructivismo. Viendo lo que dice el autor, habla de un abordaje del problema de la realidad. Entonces, se habla de un principio básico: la experiencia es la causa y el mundo es el efecto. La consecuencia de todas las cosas. La realidad, el mundo de las cosas, no puede negarse en sí mismo sobre la discusión, sobre su existencia, ya que es un elemento que delata su existencia. Remitiéndome a fuentes externas, el constructivismo se refiere a corrientes artísticas surgidas en el arte, precisamente, a una corriente didáctica y el más acorde con el tema del constructivismo psicológico, basado en el desarrollo de la inteligencia y es construida por el propio individuo a través de la interacción con el medio. Entonces pues encontramos en la web una definición bastante interesante con respecto a lo que dice el autor. Luego venimos con el tema de la hermenéutica, que remitiéndome a lo que dice el autor, decía: lenguaje del arte de la interpretación. Pues esto es hablar del lenguaje, pero gracias a fuentes externas hablamos de explicar, traducir, interpretar, y es básicamente el arte de la explicación. Luego venimos con el pensamiento complejo, que dice que plantea el método de pensar desde una perspectiva sistémica. Pues bueno, el interés del pensamiento complejo es una visión compleja del universo que requiere también un acceso complejo, un pensar complejo cuya habilidad resida en la integración que se hace del acto mismo de conocer las miradas parciales de las cosas. Y bueno, finalmente pues el pensamiento complejo, que plantea el método de pensar desde una perspectiva sistémica precisamente. Aquí finaliza pues un breve análisis sobre tan interesante tema. Muchas gracias.